Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de riesgo país y cómo lo usamos para evaluar inversiones. Entonces hoy, Credit Default Swaps, rápidamente, que significan ratings o calificaciones crediticias, y cómo usamos la prima por riesgo país al momento de invertir, cómo eso afecta a la estimación que hacemos por el Capital Asset Pricing Model, el modelo CAPM. Entonces, primero, ¿qué son los Credit Default Swaps, los CDS? Son seguros contra incumplimiento de pago, es decir, default, que no me paguen o que no me paguen en tiempo y forma. Entonces, cuando vemos que quienes están pagando, quienes están comprando estos seguros, están ofertando más y los seguros están subiendo, eso es una clara indicación de mayor riesgo, por ejemplo, en un determinado país. Esto, cómo lo podemos ver en nuestra vida diaria? Bueno, un ejemplo sería el seguro del auto. Cuando tenemos contratado un seguro y somos buenos conductores, probablemente pagamos una prima baja, pero en el momento que nos empezamos a portar mal y empezamos a ser más descuidados como conductores, probablemente la prima sube. Entonces, los Credit Default Swaps muestran algo similar, una suba en los seguros por el miedo de incumplimiento. Segundo, ¿qué son los ratings o calificaciones? Bueno, son estimaciones que hacen en función de determinados criterios distintas empresas, calificadoras de riesgo, a veces cuestionadas, pero bueno, que son parte de la práctica profesional, como Moody's, Standard & Poor's, Fitch, hay muchas, y no necesariamente coinciden en sus calificaciones. Bueno, fueron criticadas, por ejemplo, fuertemente por su participación en la anterior crisis, ¿no? En la de 2008. Pero esto sigue siendo parte de lo que es la práctica de finanzas, ahí lo tenemos. Entonces, básicamente podemos aprender a leer estas calificaciones. Por ejemplo, yo acá descargué de Bloomberg las de Latinoamérica, que tiene como una comparación entre las de Moody's, Standard & Poor's, Fitch, etc. Por supuesto tienen que tener bonos emitidos en dólares para cada país para estar ahí. Bueno, hay que leer los criterios. Si entran, por ejemplo, a la página de Standard & Poor's, ahí está, dice Ratings Criteria, y ahí está descrito cómo se revisa, cómo se llega a cada calificación. Una forma fácil para leerlas es ver que son triángulos invertidos. Entonces, por ejemplo, AAA está más arriba que AA, es que son distintas las de Moody's y Standard & Poor's, y BBB está más arriba que W o que B, o que B1, y lo mismo, CCC, allá abajo está Default, hay pocos países que están ahí. Los argentinos no conocemos ninguno, por supuesto, eso a nosotros no nos ha ocurrido. Bueno, entonces, por supuesto quiero estar AAA, quiero estar lo más arriba posible, y bien lejos de la D. Último, ¿por qué cuando sube el riesgo país se dice que se frenan las inversiones en un país? Pues los inversores usan esto dentro de la prima que calculan en el Capital Asset Pricing Model. CAPM es un modelo de riesgo y rentabilidad, es decir, en un plano ponemos qué riesgo corremos por una inversión, qué retorno esperamos, y entonces para cada nivel de riesgo hay un retorno. Es una forma como de leer lo que está pasando en el mercado de capitales. Veamos una estimación simple, después tienen otros videos ahí más profundos de CAPM, pero veamos una estimación simple donde ajustamos por riesgo país, que no estaba en la formulación original del modelo, por ejemplo, que publica William Sharpe. CAPM fue desarrollado por varios autores, casi al mismo tiempo, después de la teoría de Harry Markowitz. Harry Markowitz publica su teoría de portafolios en el año 52, y en el 64, un poquito más de una década después, aparece Sharpe, Lindner, Traynor. Bueno, hay varios autores que desarrollan lo que casi sería una tautología, casi se deriva directamente de lo que era la teoría de Markowitz, pero no incluyen riesgo país. Por eso nosotros en el libro les pusimos un ajuste por riesgo país, que en la práctica es conocido como el ajuste de Goldman Sachs. Ahí que lo citamos, porque bueno, dos mexicanos que trabajaban en Goldman Sachs empezaron a hacer este ajuste y se popularizó.
publican su artículo en el año 93, no hay mucho más sobre eso. Hay un muy buen libro de costo de capital de Shannon Pratt, que también después creo que está citado en el libro, nuestro libro. Y bueno, y entonces esto pasa a ser parte de la práctica profesional, porque las primas son apilables, es decir, CAPEM tiene una tasa libre de riesgo más beta veces una prima de mercado. Y como el riesgo país es una sobretasa, y es una sobretasa sobre esta misma tasa libre de riesgo, entonces por eso se puede apilar. Entonces, ¿qué es el riesgo país y cómo lo usamos en CAPEM? El riesgo país es una sobretasa, es una tasa por encima de lo que se consideraría una inversión segura. Típicamente se considera una inversión segura a los bonos del Tesoro americano, porque Estados Unidos no ha hecho default sobre su deuda, históricamente no lo ha hecho, entonces se consideran todavía seguros. Por supuesto eso es debatible, pero por ahora eso se considera seguro. Por supuesto no Argentina, que ya hizo como unos 8 defaults, más o menos. Según cuando escuchen este video, tal vez 9, esperemos que no. Entonces, se busca a alguien que sea cumplidor. Si ustedes le prestan dinero a una persona y 8 veces no se lo devuelve, probablemente no lo consideren una inversión sin riesgo. Ahora, si alguien siempre les ha pagado, bueno, lo considera como una inversión segura. Entonces, ¿cómo se calcula a grandes rasgos el riesgo país? Es una sobretasa. Si Estados Unidos, por ejemplo, ofrece bonos y consigue financiamiento al 2%, digamos, tal vez menos, digamos 2%, pero después, por ejemplo, Guatemala o Panamá diseñan un bono igual, emitido en dólares, igual que el americano, y ofrecen una tasa de 2%, no lo pueden vender. 3% no lo venden, 4% no lo logran. Por ejemplo, si logran colocarlo al 6%, esa diferencia entre 6% que colocó el bono, por ejemplo, Guatemala, y 2% con el mismo bono de Estados Unidos, ¿qué es eso? Riesgo. Eso es riesgo país. Entonces, como esa sobretasa se puede apilar por arriba del risk free, de la tasa libre de riesgo, la agregamos al CAPEM. Fijemos, por ejemplo, si buscamos hoy, ¿cuánto sería más o menos una tasa libre de riesgo? Están bajísimas, casi, miren, menos que un 1%, 0.59%, por ejemplo, una tasa de 10 años, un T-bill de 10 años. Esa es una estimación clásica, típica, para, por ejemplo, para la evaluación de empresas o de proyectos de inversión con una vida indefinida. Segundo input que necesitamos es la tasa, el premio de mercado, la tasa que paga el mercado por correr riesgos. Entonces, podemos buscarlo, por ejemplo, definimos que el mercado es Standard & Poor's, digamos, es en realidad un mercado de acciones nada más, tiene 500 acciones, líderes en Estados Unidos, bueno, nos fijamos históricamente cuánto ha rendido y lo promediamos. Por ejemplo, Damodaran ahí abajo calcula varios promedios, aritmético, geométrico, ya calcula la prima y después promedia la prima. Y lo que típicamente se usa es buscar una serie bien larga. Aquí está desde 1928 a la fecha, algunos usan la serie de Ibbotson desde 1926 a la fecha, es decir, el último año que tenemos cerrado es 2019. Y si yo usé como tasa libre de riesgo un bono de 10 años, bueno, acá también, otra vez, el mismo bono. Así que más o menos un 6, fíjense, más o menos 6,43, 6 y algo % por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces ahí tenemos dos parámetros, dos benchmarks. ¿Cuánto podría ganar hoy en el mercado sin correr riesgos? Menos de un 1%. Y en promedio, corriendo riesgo, me pagan 6,5 más. Esos son los dos benchmarks. No apareció la empresa todavía. Digamos que mi empresa, no sé, pongamos un beta 1.2, una empresa un poquito más riesgosa que el mercado. Busquen después los otros videos de betas. Pero supongamos que la empresa es un poquito más riesgosa del mercado, 1.2. ¿Qué falta? Ver el país, el riesgo país. Entonces busquemos, por ejemplo, digamos que queremos, no sé, Panamá, que es BAA2. Entonces, para cada calificación puedo ver los puntos básicos, también Bloomberg y Damodaran son las fuentes, pero esto está publicado, pueden encontrarlo en cualquier lado, yo les puse acá una fuente gratuita. Entonces, por ejemplo, para una calificación BA2, la cantidad de puntos básicos por encima de la tasa de libre de riesgo serían 159.
Damodara después hace también un ajuste tomando el riesgo del mercado de bonos y el de acciones, porque obviamente esto tomamos una prima del mercado de bonos y lo usamos en el mercado de acciones, que es todavía un poquito más riesgoso. Yo no complico este trabajo con eso, sino que simplemente digo, miren, como mínimo, en el mercado de bonos se está pagando un 1,59% más por títulos panameños. Entonces ahora lo uso directamente aquí en CAPEM. Voy a estimar la tasa mínima que van a requerir los accionistas en una determinada inversión, lo voy a hacer con el Capital Asset Pricing Model, y después, si es necesario, voy a promediar con los otros integrantes de la estructura de capital, si la empresa tuviera también además deuda. Entonces, bueno, empiezo con el beta, asumimos un beta 1.2, una empresa un poquito más riesgosa que el mercado, y recuerden los dos inputs que habíamos buscado recién. ¿Cuánto esperamos ganar sin riesgos? Y hoy se puede ganar un 0.59%, menos que un 1%. Y la prima de riesgo, 6,5, 6,43. Los puntos básicos, fíjense, hay que dividirlos por 10.000. 159 puntos básicos es lo mismo que un 1.59% anual en dólares. O sea, quiero un 1,5 más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería este CAPEM para Estados Unidos? Tasa libre de riesgo más el beta por la prima de riesgo. Entonces, si este negocio lo fuéramos a abrir, por ejemplo, en Miami, con un 8.3% de rentabilidad anual estaríamos contentos. Pero el mismo negocio, no sé, McDonald's, por ejemplo, si lo abrimos en Panamá, vamos a querer un 1.59% más, o sea, 9,9. La tasa mínima que queremos para invertir sube. Por eso cuando el riesgo país es demasiado alto, desaparecen las inversiones, porque no hay negocios que cubran esa rentabilidad. Bueno, ahora, si la empresa fuera full equity, ese es el WACC, pero como esta empresa tiene un 20% de deuda, que ahora lo voy a agregar ahí en el pastel, entonces tenemos que averiguar qué tasa nos cobrarían por la deuda, quitarle los impuestos si son deducibles, ahí se los saqué, entonces costo de deuda, por ejemplo, 7%, menos impuestos, queda un poquito menos que 5%, y lo tenemos que ponderar con la tasa que acabamos de obtener. En resumen, en esta empresa, entonces, tenemos, ahora voy a cambiar aquí, un 20% de deuda, ahí está, que nos va a pedir una rentabilidad como mínimo de 4.9%. Y tenemos un 80% de equity, que sería la parte azul, es decir, un 20% financiado por bancos, un 80% por accionistas, y por supuesto los accionistas quieren más. Como mínimo, los accionistas para invertir en esta empresa van a pedir 9.9%. ¿Qué están considerando en ese 9.9%? Están considerando cuánto ganarían sin correr ningún riesgo. ¿Cuánto ganarían en promedio en una inversión, como si fuera cualquiera de las empresas del Standard & Poor's? Eso lo están incrementando un poquito porque esta empresa tiene un riesgo, un beta, un poquito más alto que el promedio de mercado. El mercado tiene un beta 1, esta empresa tiene un beta 1.2, entonces una prima un poquito más alta que para una empresa promedio. Y además, estamos en un país a donde le sumamos un poquito de riesgo país, un 1,5%. Así que bueno, esa es la propuesta que hicimos hoy. Hablamos de los Credit Default Swaps, es decir, los seguros de incumplimiento. Si vemos que suben, es una señal de que en el mercado hay una percepción de que está subiendo el riesgo. Vimos cómo son las calificaciones crediticias. Recuerden, es como un triángulo invertido. A o AAA es la mejor calificación, B por allá abajo indica default, queremos estar lo más arriba posible, es más barato el financiamiento. Y por último vimos cómo la definición de prima de riesgo país y cómo usarla dentro de un modelo CAPEM que simplemente se suma, y que es un ajuste proveniente de la práctica, no estaba en la fórmula original de William Sharpe. Bueno, espero les sirva. Un gran abrazo para todos. Adiós.